Artículo 127-1. Contratos de arrendamiento. Son contratos de arrendamiento el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero o leasing. Los contratos de arrendamiento que se celebren a partir del 1 de enero de 2017 se someten a las siguientes reglas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. 1. Definiciones. A. Arrendamiento financiero o leasing financiero. Es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y puede reunir una o varias de las siguientes características. Al final del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario o locatario. Y el arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción podrá ser ejercida. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial del activo objeto del contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiada. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Los contratos de leasing internacional se someten a las reglas anteriores. B. Arrendamiento operativo. Es todo arrendamiento diferente de un arrendamiento financiero o leasing financiero de que trata el literal anterior. 2. Tratamiento del arrendamiento financiero o leasing. A. Para el arrendador financiero. Al momento de celebración del contrato, deberá reconocer un activo por arrendamiento financiero por el valor presente de los cánones de arrendamiento, la opción de compra y el valor residual de garantía en caso de ser aplicable. Deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para tal efecto, se entiende por ingresos los ingresos financieros procedentes del activo por arrendamiento, así como los demás ingresos que se deriven del contrato. B. Para el arrendatario. Al inicio del contrato, el arrendatario deberá reconocer un activo y un pasivo por arrendamiento, que corresponde al valor presente de los cánones de arrendamientos, la opción de compra y el valor residual de garantía en caso de ser aplicable, calculado a la fecha de iniciación del contrato y a la tasa pactada en el contrato. La suma registrada como pasivo por el arrendatario debe coincidir con la registrada por el arrendador como activo por arrendamiento. Adicionalmente y de manera discriminada, se podrán adicionar los costos en los que se incurra para poner en marcha o utilización el activo siempre que los mismos no hayan sido financiados. El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que corresponda al impuesto a las ventas que se vaya a ser descontado o deducido, tendrá la naturaleza del activo, el cual podrá ser amortizado o depreciado en los términos previstos en este estatuto como si el bien arrendado fuera de su propiedad. El IVA pagado en la operación solo será descontable o deducible según el tipo de bien objeto del contrato por parte del arrendatario, según las reglas previstas en este estatuto. Cuando el arrendamiento financiero comprenda bienes inmuebles, la parte correspondiente a terrenos no será depreciable ni amortizable. Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario deberán descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses o costo financiero. La parte correspondiente a abonos de capital se cargará directamente contra el pasivo registrado por el arrendatario como un menor valor de este. La parte de cada canon correspondiente a intereses o costo financiero será un gasto deducible para el arrendatario sometido a las limitaciones para la deducción de intereses. Al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del arrendatario, debiendo quedar este en ceros.
Cualquier diferencia se ajustará como ingreso o gasto. VII. En el evento en que el arrendatario no ejerza la opción de compra, se efectuarán los ajustes fiscales en el activo y en el pasivo, y cualquier diferencia que surja no tendrá efecto en el impuesto sobre la renta, siempre y cuando no haya generado un costo o gasto deducible. En tal caso se tratará como una recuperación de deducciones. 3. Tratamiento del arrendamiento operativo. A. Para el arrendador. El arrendador del activo le dará el tratamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo y reconocerá como ingreso el valor correspondiente a los cánones de arrendamiento realizados en el año o periodo gravable. Cuando el arrendamiento comprenda bienes inmuebles, la parte correspondiente a terrenos no será depreciable. B. Para el arrendatario. El arrendatario reconocerá como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento realizado, sin que deba reconocer como activo o pasivo suma alguna por el bien arrendado. Parágrafo 1. Los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra y los contratos de arrendamiento operativo que se hayan celebrado antes de la entrada en vigencia de esta ley mantendrán el tratamiento fiscal vigente al momento de su celebración. Parágrafo 2. El contrato de retroarriendo o leasing back se tratará para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios como dos operaciones separadas, es decir, una venta de activos y un arrendamiento posterior. El arrendamiento posterior se somete a la regla prevista en el artículo 139 del Estatuto Tributario. El contrato de retroarriendo o leasing back debe cumplir con las siguientes dos condiciones. 1. Que el proveedor del bien objeto del arrendamiento y el arrendatario del bien sean la misma persona o entidad. Y 2. Que el activo objeto del arrendamiento financiero tenga la naturaleza del activo fijo para el proveedor. Parágrafo 3. Está derogado. El tratamiento de este artículo aplica a todas las modalidades contractuales que cumplan con los elementos de la esencia del contrato de arrendamiento, independientemente del título otorgado por las partes a dicho contrato.